que ahorita la verdad no me acuerdo, pero que ahí puse también. Pero de cualquier manera no están enfocados esos al foro. Y el foro lo que intentamos es que al final, después de tener toda esta información propiamente del comportamiento del foro, también tengamos la información de qué nos ha aportado con respecto a la didáctica de la bioquímica. Pero eso todavía no falta. Pero el modelo educativo del Politécnico no es un marco teórico para esta investigación. Es un marco de referencia para todos. Es un marco contextual, es algo global. Pero el marco teórico te tiene que dar cuenta de eso ese conocimiento que se va a producir específicamente ahí. Por eso hablaba de cosas como, utilizando el término que utilizó, muchos amigos, el UCI, más fino. O sea, tiene que haber explicaciones más finas y eso te lo va a permitir un marco más chiquito, porque el marco, el modelo institucional, o sea, lo explica todo, pero necesitas marcos que expliquen la interacción, la evolución de la comunidad, la creación de preguntas que apunten a la didáctica de la bioquímica, pero algunas no metodologías aplicadas. Pero no lo puedes hacer porque se nos ocurra, porque seguramente alguien ya pensó en eso, tan así que ustedes tomaron el marco de las comunidades, de evolución de las comunidades virtuales. ¿Cuál ibas a decir? A lo mejor ayudaría a pensar en las preguntas que ustedes se plantearon en esta investigación y tratar de verificar qué elementos me permiten responder a la pregunta, cómo trasladan los profesores los resultados de la investigación en la didáctica de la disciplina. Didáctica de la disciplina es un concepto que hay que aclarar. ¿Quién te ayuda? ¿Quién te da elementos para entender esto de la didáctica de la disciplina y después ver cómo se traslada una didáctica de la disciplina, la parte de la investigación, a la parte práctica educativa? Y de hecho, la práctica educativa, pues, todos los repensares la están viendo en la parte solamente de la planeación o de la parte propositiva, porque no están viendo cómo se traslada en el salón de clase. El salón de clase también es la práctica educativa, pero no estás viendo al maestro Juan Pérez en su clase para ver cómo lo traslada. Lo vamos a ver a través de su ensayo, ¿no? Es una parte. Entonces, bueno, es una parte de la práctica educativa. Entonces, esos elementos que te permiten como reconocer o utilizar para dar respuesta a esas preguntas irían formando el marco de referencia. E incluso pues, la segunda sesión fue preguntarnos sobre nuestras preguntas de investigación. Sí. Hay módulos que reestructuraron las preguntas. Ustedes, bueno, no sé si ustedes reestructuraron preguntas, pero a lo mejor valdría ser la pena. Ya hicieron los análisis, ahora empaten, hagan el ejercicio de, ¿cómo le llaman, señores? De empatar, de cazar, no me acuerdo qué, vincular. Las preguntas, los análisis, lo que ya tienen y a lo mejor lo que va a quedar reestructurado van a ser las preguntas. Nada más, porque quiero cerrar esto ya, pero quiero decirles que hay, en las formas de presentar una investigación y un trabajo, nosotros en bioquímica, en los repensares, hay tres muy claros, bueno, y en todos hay dos. El que estamos haciendo ahorita es un reporte que, como platicaba en la mañana con José Luis, nos va a permitir dar cuenta de la investigación completa, pero la justificación, el resumen, los antecedentes son de la investigación, de las preguntas, del objetivo de la investigación. El repensar necesita otro informe, un informe que diga, tenemos tantos participantes, tantas sesiones, tantos documentos, tantos videos, tantos... Ese es un informe de una acción formativa, como decía Adrián. Entonces necesitamos un informe del seminario, pero ese ahorita no nos interesa. Nos interesa el informe de la investigación. Y hay un tercer informe que tenemos que hacer en plataforma, que tenemos un formato donde hay que poner un resumen, unas metas. Ahí sí tienen sentido las metas. En esta investigación son los objetivos y la forma en cómo van a contestar las preguntas. En el técnico van las metas porque este informe técnico evalúa el proceso. Entonces hay como diferentes aspectos de la investigación. El seminario nos sirve de contexto, instrumento para poder sacar información. Sí, bueno, es un laboratorio para
¿quién va a hacer? Bueno, entre todos van a hacer el informe de investigación y pues Pedro Olivares será el técnico cuando meta todos los datos a la sala. Pero son tres formas de hablar de lo mismo, pero con diferente propósito. Yo solo quisiera cerrar este espacio para el equipo de bioquímica. Hay una tercera pregunta de la cual no escuché muchos avances, tal vez me distraje en el café y demás. Su pregunta es: ¿cómo se utiliza la experiencia de seminario de atención a las matemáticas al transferir la innovación al seminario de atención a la bioquímica? No sé si lo abordaron, si los avances de su investigación atendieron su pregunta, porque si no estarían dejando una pregunta sin responder, o como es Liliana, se replantearon sus preguntas, a lo mejor habría que pensar qué pasó con esta o cómo atender esta. Entonces ahí sí valdría mucho más la pena lo que decía Lucy. Hay muchísima información para tres preguntas, pero la mayor cantidad de información como que yo veo que la están centrando en la pregunta de la comunidad, de los foros. Las otras dos preguntas están como menos atendidas, o a lo mejor yo me distraje, perdón. Yo me distraje, bueno, pues damos la intervención, ¿no? Pero no lo escuché con claridad. Pues, tal vez la preocupación mayor son las comunidades, que son los foros, cuando es una de las tres preguntas que hay que responder. Sí, hay que ver cómo empatar todo esto y usar lo que ya analizaron. Y a lo mejor se pueden contestar las tres preguntas. Vean, un esquema de evolución de comunidades virtuales significa que empieza desde la parte de la socialización, es decir, empezar a entender el proceso hasta generar conocimiento. Y eso pasa por la interacción, no me acuerdo de las otras, pero entonces lo primero, la motivación, la socialización, la interacción, no me acuerdo del cuarto, y la generación de conocimiento. En este polo, en el polo mayor, pueden ubicar lo de la didáctica de la bioquímica. Lo de la transferencia lo pueden ubicar en los niveles de socialización y motivación, y la parte de cómo usan los resultados en la parte de interacción. A lo mejor este mismo marco de la evolución de las comunidades virtuales les sirve para contestar las tres preguntas. Por eso, otra vez, regresen a estos documentos de Breton y Lazan sobre las comunidades virtuales y vean si los ayudan reestructurando un poco las preguntas a contestarlas con lo que están haciendo. Pero entonces, para la parte de socialización y de motivación, usen las primeras sesiones del primer ciclo. Para la parte de interacción, usen la estrellita del primer ciclo, que fue la 4, y la estrellita del segundo ciclo, que fue la 5. Y así, no sé, puede ser una estrategia. Que se apeguen al marco, pero que lo usen y vean si pueden responder esas preguntas. ¿No? Bueno, ya, cerramos con bioquímica, vamos con el estado del arte.